favor, les ruego que tomen su lugar. Muchas gracias, hermanos. Vamos a meditar la palabra de nuestro Dios. Hoy tenemos un título importante: Fieles a la Iglesia de Dios. ¿Qué palabras pudiéramos encontrar en las Escrituras para referirnos a esa fidelidad, a ese espíritu de pertenencia, a esa entrega de lo que es la iglesia, de lo que implica para nosotros este cuerpo, de lo que implica para nosotros la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Recuerdo, y ustedes sin duda lo traerán a la memoria, de aquel hombre Naamán, ¿verdad?, el cual, cuando su enfermedad, su lepra, lo llevó a recurrir a varias condiciones para encontrar la salud, y entrándose en una etapa de desesperación, ¿verdad?, y viéndolo, aquella sirvienta le propuso que fueran a ver al profeta y que él sanaría, porque en medio de Israel. Equivocadamente vino al rey. El rey rasgó sus ropas y él decía que si él acaso era Dios. Y conociendo esto, vino también el mismo profeta para hacerle saber que viniera a él. Y vino a él. Él esperaba que el profeta saliera, le recibiera con elocuentes palabras, que pusiera sus manos sobre su cabeza y que así hallaría la sanidad. Pero encontramos que este suceso no fue así, porque solamente le pidió que fuera y se lavara en el río, se zambulliera 7 veces. Lo importante de esta historia es que al final él se va glorificando a Dios y él hace un voto. ¿Recuerdan ese voto? ¿Cuál era el voto? Que nunca él se arrodillaría ante otro Dios que no fuera el Dios, y que si alguna vez, por causa de su servidumbre o su servicio a la excelencia de su majestad el rey, tendría que hacerlo, lo cumpliría, pero que en su espíritu no adoraría. Esto es un voto de fidelidad. Ese es un voto que él tuvo al conocer al Dios vivo y verdadero. Y eso es lo importante también para nosotros, que hemos conocido a través de la iglesia. ¿Cuántos han apostatado de la fe? ¿Cuántos han abandonado la iglesia? ¿Cuántos critican la iglesia? ¿Cuántos critican la doctrina? ¿Cuántos critican el comportamiento de la grey? Y esto habla muchas veces que no somos partes, o no nos sentimos partes del mismo cuerpo. Cuando algún miembro de nuestra carne se duele, inmediatamente nuestra mano va en auxilio y frota y soba para tratar de confortar. Y dice la Escritura que el cuerpo, siendo en diversidad de miembros y cada uno teniendo una función específica, pero todos que se procuran a sí mismos porque son un cuerpo. Así es la iglesia. El Señor, por otra parte, pide la fidelidad hasta el fin de nuestros días. Qué hermoso es llegar al fin de nuestros días confiando y esperando en la resurrección, en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo hermoso. El haber guardado en fidelidad su ley, el haber guardado en fidelidad sus mandamientos, el haber participado de todas las cenas, también esperando y recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Fidelidad, nos dice la definición, que guarda la fe, que es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones, y que no defrauda,
la confianza depositada en Él. Nuestro Señor Jesucristo nos ha confiado los bienes venideros, los bienes del reino, para que nosotros seamos fieles sobre su casa. El rey David habla acerca de la misericordia de Dios, pero en uno de sus salmos, expresamente el Salmo 12, habla cuestionándose a sí mismo David, y dice el Salmo 12 en sus versos 1 y 2: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los misericordiosos, porque se han acabado los fieles de entre los hijos de los hombres. Había una preocupación, clamor de salva, intercede, Señor, actúa, por favor, ven en auxilio, porque se acabaron, ¿qué? Los misericordiosos. ¿Y porque se han acabado, qué, hermanos? Los fieles. La Escritura dice que por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriaría, las misericordias. Salva, salva, oh Jehová, porque se acabaron los misericordiosos. Hoy, en nuestro siglo, vivimos también esa falta de afecto, de amor, de entrega, también de caridad y de misericordia. Y haríamos una pregunta: en este tiempo habrá personas que practiquen la integridad, la honestidad, la lealtad, la fidelidad a Dios. ¿Cómo nos consideramos nosotros? Fieles a Dios, fieles a la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios es un cuerpo, no es un nombre. No es ese nombre que ven las gentes, iglesia de Dios, y que ven el templo material. Porque aquí adentro está el verdadero cuerpo, el verdadero templo, que es, que, hermanos, la iglesia de Dios. Salva, salva, oh Jehová, porque se han acabado los fieles. Se desconocen las circunstancias exactas por las cuales David expresa este salmo. Algunos piensan que podría haber sido consecuencia de los periodos diferentes de su vida, y que David tenía ese sentir cuando él miraba que alrededor suyo no había fidelidad. Pero hubo tanta fidelidad como aquel hombre a quien él traicionó, Uría Eteo. ¿A qué estaba dispuesto Uría? A todo. A ir a morir como murió en la guerra, por fidelidad al pueblo, por fidelidad al rey. Tal vez David había otras razones por las cuales entendía que la misericordia se había acabado. David era un guerrero, era un soldado feroz, pero en esa parte de la Escritura le vemos que está lidiando contra batallas, porque el verso 2 dice: mentira habla cada uno con su prójimo, con labios lisonjeros, con corazón doble hablan. ¿Cuál era la problemática por la cual David expresa? Porque el hombre no era íntegro, porque el hombre gustaba de hablar mentiras, porque gustaba hablar mal de su prójimo. Y dice esa palabra, doble habla, dualidad, doble personalidad de los que estaban. Así que ante este tipo de batallas, David prefería aquellas batallas de espadas, aquellas batallas de escudos, en donde los murmuradores, en donde los lisonjeros, en donde los mentirosos no batallaban, en donde batallaba la verdadera causa de la justicia. En la Escritura encontramos también un ejemplo cuando Nehemías va a restituir el culto después del cautiverio, y dice que
Llamó a los levitas, juntó a los levitas que estaban, aquellos que quisieron venir de Babilonia. Dice que leyeron el libro de la ley de Dios. Dice que confesaron en ese día sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Y dice que luego se pusieron en la grada, en un púlpito, los levitas. Ahí estaba Yeshua, estaba Buni, estaba Serebías, estaba Dani, estaba Cadmiel, Sebanías, Bani, Chenaí, levitas que a una voz levantaron la voz. Bendijeron a Dios desde el siglo hasta el siglo. ¿Y qué leyeron? ¿Qué dijeron después de ese suceso? Nehemías capítulo 9. Después de lo que hicieron estos varones, dice el verso 7 y verso 8 de Nehemías 9. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y pusístele el nombre de Abraham. ¿Y qué dice el siguiente verso? Qué hermosas palabras. Esos levitas tuvieron que mirar al pasado. ¿Y en quién pusieron sus ojos? En Abraham. Y valoraron su vida. Desde su llamado, desde su peregrinar, en lo que él experimentó, en su error con Agar, con Ismael, en la ofrenda de su sacrificio, y están convencidos para decir, como expresa el verso 8, y hallaste quién, fiel el corazón delante de ti. Eso es lo hermoso cuando alguien en esta vida acaba su carrera. Pensar que ha sido fiel delante de nuestro Dios. Fiel en su ministerio, fiel en su bautismo, un fiel congregante, un fiel cumplidor de la ley. Existe en la Sagrada Biblia, como en algunas otras Biblias, no solamente en la católica, los libros que llamamos apócrifos, los libros que pues los tenemos solamente como poéticos o históricos, porque en ellos no se habla directamente de la grandeza o se tributa a Dios. Cuando los leemos como historia. Y voy a leer en el segundo libro de los Macabeos, que no lo van a tener ustedes en su Biblia. En el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 7, una historia. Son 42 versículos, no los leeremos todos, una parte. Y solamente voy a pedir a mi hermano Carmelo me ayude a leer los versos 1 al 14. Estén atentos a esta lectura. Esto se llama fidelidad. A más de lo referido, aconteció que fueron presos 7 hermanos juntamente con su madre, y quiso el rey, a fuerza de azotes y tormentos, con nervios de toro, obligarlos a comer carne de cerdo, contra lo prohibido por la ley. Mas el uno de ellos, que era el primogénito, dijo: ¿qué es lo que tú pretendes o quieres saber de nosotros? Aparejados estamos a morir antes que quebrantar las leyes patrias que Dios nos ha dado. Encendióse el rey en cólera y mandó que se pusiesen sobre el fuego sartenes y calderas de bronce, así que estuvieron hechas ascuas. Ordenó que se cortase la lengua al que había hablado el primero, que se le arrancase la piel de la cabeza y que se le cortasen las extremidades de las manos y los pies, todo en presencia de sus hermanos y de su madre.
y estando ya así del todo inutilizado, mandó traer fuego y que lo tostasen en la sartén hasta que expirase. Mientras que sufría en ella este largo tormento, los demás hermanos con la madre se lamentaban mutuamente verlo morir con valor, diciendo: el Señor Dios verá la verdad y se apiadará de nosotros, como lo declaró Moisés cuando protestó en su cántico, diciendo: será misericordioso con sus siervos. Muerto que fue de este modo el primero, conducían al segundo para atormentarle con escarnio, y habiéndole arrancado la piel de la cabeza con todos los cabellos, le preguntaban si comería antes que ser atormentado en cada miembro de su cuerpo. Pero él respondió en la lengua de su patria y dijo: no haré tal. Así pues, sufrió también los mismos tormentos que el primero. Y cuando estaba ya para expirar, dijo: tú, oh perversísimo príncipe, nos quitas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará algún día para la vida eterna, por haber muerto en defensa de sus leyes. Después de vino al tormento el tercero, el cual, así que le pidieron la lengua, la sacó al instante y extendió sus manos con valor, diciendo con grande confianza: del cielo he recibido estos miembros del cuerpo, mas ahora los desprecio por amor de las leyes de Dios, y esperó que los que he de volver a recibir de su misma mano. Y dijo esto de modo que así el rey como su comitiva quedaron maravillados del espíritu de este joven, que ningún caso hacía de los tormentos. Muerto también atormentaron de la misma manera al cuarto. Sol 14. El cual, estando ya para morir, habló del modo siguiente: es gran ventaja para nosotros perder la vida a manos de los hombres, por la firme esperanza que tenemos en Dios de que nos la volverá, haciéndonos resucitar. Pero tu resurrección, oh Antíoco, no será para vida. Qué bueno que el escritor del pueblo hebreo en los días de Cristo, o posterior a los días de Cristo, porque él escribe por el año 100, también trae a la memoria la historia de los macabeos. 7, solamente leí yo 4 porque es grande el capítulo. ¿Quién puede tener ese espíritu? Pero hemos leído también muchas veces lo que dice el capítulo 11 de los Hebreos. Todos aquellos hombres que murieron por la fe, unos siendo estirados, otros muertos a cuchillo. La historia habla de la Inquisición hecha contra el pueblo hebreo y contra aquellos cristianos, este tiempo de oscuridad que habla el Apocalipsis. Hoy nuestra fidelidad no se prueba con sacrificios. En el tiempo de la Inquisición, algunos fueron partidos. A las mujeres les sacaron a sus hijos de su vientre y se los arrojaban. Los hombres eran estirados a los 4 vientos de los pies y de las manos hasta que reventaban sus extremidades. Hoy, en este tiempo, la Iglesia no tiene este tipo de luchas ni persecuciones. El Señor pide fidelidad a Él a través de su palabra, a través de su ley. Aquello que Dios le dice a través de Samuel a Saúl, ciertamente es mejor que obedecer y el prestar atención que el cebo de muchos carneros.
fidelidad. Así pasaron la muerte de 7 hijos, y ese es el final del último y de su madre. Verso 38 al 42. Mis hermanos, por haber padecido ahora un dolor pasajero, se hallan ya gozando de la alianza de la vida eterna. Mas tú por tu justo juicio de Dios sufrirás los castigos debido a tu soberbia. Por lo que a mí toca, hago como mis hermanos, el sacrificio de mi cuerpo y de mi vida en defensa de las leyes de mi Padre, rogando a Dios que cuanto antes se muestre propicio a nuestra nación y que te obligue a ti, a fuerza de tormentos y de castigos, a confesar que Él es el solo Dios. Mas la ira del Todopoderoso, que justamente descarga sobre nuestra nación, tendrá fin en la muerte mía y de mis hermanos. Entonces el rey, ardiendo en cólera, descargó su furor sobre éste con más crueldad que sobre todos los otros, sintiendo a par de muerte el verse burlado. Murió pues también este joven sin contaminarse y con una entera confianza en el Señor. Finalmente, después de los hijos, fue también muerta la madre. Pero bastante se ha hablado ya de los sacrificios profanos y de las horribles crueldades de Antíoco. Qué triste historia, pero llena de gloria. Al final, el último hermano, el menor, le declaró: hasta que el Señor te postre a través del dolor o de alguna manera, para que tú entiendas de la grandeza del Dios nuestro. Y la historia nos dice que Antíoco murió de una grande enfermedad, lo cual todos sus siervos lo dejaron. Al parecer, este hombre su carne apestaba, el hedor era tan grande que nadie se quería acercar a él. Al final, como aquella Jezabel, los perros lo comieron. Pero no hablamos de ese hombre porque lo merecía. Hablamos de la fidelidad de los 7 macabeos. Hoy la iglesia tiene paz, pero vendrán días de persecución, vendrán días de aflicción, vendrán días en que negaremos al Señor, vendrán días en que nos rebelamos a la palabra, en que la escuchamos y decimos: esto no es así, Él habla porque así lo cree, porque así lo piensa, porque no tenemos la humildad para recibir la palabra de Dios. Como hoy mirábamos en la escuela sabática, hoy en este tiempo, ¿cuántos menospreciamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos lo tenemos en poco? Porque si la apreciáramos, haríamos mucho más de lo que hacemos. Porque creo que podemos hacer más, ¿sí o no? Estamos haciendo cosas buenas, pero no las suficientes ni las necesarias. Podemos hacer muchas otras cosas más para servir a nuestro Dios. La persona fiel es aquella que cumple con la voluntad de Dios, como lo es su definición, que cree en sus promesas, que se mantiene leal aún con el paso del tiempo. En el capítulo 25 de Mateo, el Señor puso una parábola ahí del verso 14 en adelante y le dijo: porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiéndose lejos, llama a sus siervos y les entrega sus bienes. Y al primero le dio 5 talentos, y al otro 2, y al tercero 1, y cada uno conforme a su facultad. Lo recibió
y su señor se fue lejos. El que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Mas el que había recibido 1 lo cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Lo importante, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, hizo cuentas con ellos y llamó a cada uno. Y el que había hecho 5 o duplicado, y al que había duplicado los 2, lo bendice y le da más para que lo haga. Pero aquel que lo había escondido, se lo quita y se lo da a aquel que hizo más. Y le dice: si tú dices que tenías temor, que tenías miedo, que mejor lo escondiste, lo hubieras dado a los banqueros, porque tal vez, aunque sea dinero con usura, hubieras traído delante de mí. Hermanos, así como patrióticamente la historia nos habla de hombres que han muerto por su patria, por su nación, hay hombres que han muerto por Cristo, como lo fue en el tiempo de la Inquisición, en el tiempo de la persecución. Hoy tenemos que defender nuestra identidad contra la indiferencia, contra la falta de la fe, contra el sueño, contra aquellas cosas que no nos dejan crecer. El Señor dijo: aman el dormir. El dormir es deleitable, es confortable, pero ¿qué provecho tiene? A pesar de las luchas y aflicciones que la Iglesia ha sufrido a través de la historia de la humanidad, las familias se han mantenido como un vínculo confiable, como es la historia de estos macabeos. ¿Cuántas familias hoy son fieles a Dios? ¿Cuántas familias asisten a la iglesia? ¿Cuántas familias defienden la iglesia? Este mes de diciembre, los días miércoles, tendremos temas referentes a la iglesia. Primeramente, el origen de la iglesia, el nombre de la iglesia. Hablaremos el propósito de la iglesia y hablaremos también de aquellos que no perseveran en la iglesia. En aquel tiempo antiguo, la maldad era mucho sobre la tierra. El Señor siempre pensó en la familia. Siempre pensó que la familia debe de ser salva a todos, no uno. Aunque el Señor Jesús decía que estarían 2 juntos y que el uno sería tomado y el otro dejado. Que el Señor decía que procuraran realmente en ese tiempo final salvar su vida. Le dice a Noé: entra que tú y toda tu casa. Y le dice: porque a ti he visto que, hermanos, fiel o justo en esta generación. Eso es lo importante. ¿En qué nos ayuda la fidelidad como hijos de Dios, como iglesia? Nos ha gustado mucho la historia de Ruth, aquella moabita, una mujer que en su momento era incircuncisa, que no pertenecía al pueblo de Dios, aunque pues su descendencia era de Lot, era de Abraham, pero tenían una estirpe pecaminosa. ¿Qué hizo aquella mujer? Cuando Noemí le dice que regresen, que vayan a su casa, su otra cuñada accedió que era lo mejor para ella. Y Ruth expresa palabras muy hermosas: no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti,
porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quieras que viviere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, ahí seré sepultado. Así haga Jehová, y así me dé. Hija, Que solo la muerte habrá separación entre mí y ti. ¿qué tienes? Así como hay un voto en el matrimonio de que solamente la muerte los debe de separar. Ese es nuestro voto con Cristo en la iglesia. Que debemos de morir en Cristo. Hemos contraído muchos de nosotros nupcias con el Maestro a través del bautismo. Debemos de guardar la fidelidad. La iglesia es el cuerpo que Él consagró, que Él formó para ser salvo. Nos queda ser fieles sobre esta casa, como lo fue Moisés fiel sobre toda su casa. Pensando cada día que el Señor habló que la casa estaría dividida, que estarían 2 contra 3. Hoy, bendecidas sean aquellos hogares donde toda la familia es convertida al Señor. Pero si no fuera así, hay que trabajar y hacer lo que hizo aquel carcelero de Filipos, cuando él pensaba quitarse la vida, porque sentía que los prisioneros habían escapado. ¿Qué le dijeron? No te quites la vida. Aquí estamos. Ellos le hablaron la palabra de Dios. Él creyó y él pregunta, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? ¿Qué le dijo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Tenemos que trabajar, pero que nuestra casa sea fiel al Señor. ¿Qué divide cuando los hijos hacen su carrera y los padres apoyan para que sean grandes, pero alejados de Dios? ¿Qué divide a las familias cuando los hijos se casan y se casan con alguien que profesa otra fe? Trunca la salvación familiar. Aún eso no es obstáculo, porque el Señor llamó a los gentiles, pero lo importante es, como dijo el profeta, ellos se conviertan a ti, pero que no te conviertas a ellos. Las familias que hoy me escuchan, las que escucharán el audio, debemos aceptar la salvación de Dios. Él nos ha traído a esta arca que es su iglesia. ¿Para qué nos trajo a esta arca? Ser salvos de esta perversa generación. No debemos olvidar que en esta casa solamente entrarán los limpios, permanecerán los limpios y los entendidos. Y usted es entendido, hermano. Usted es limpio, como yo también, porque nos ha limpiado la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos queda hoy guardar fidelidad hasta el día de nuestra muerte. Y si el Señor viniera antes, que el Señor nos halle, como lo dijo, que el Señor nos halle haciendo así. Entre tanto, hoy piense la grande responsabilidad que tanto Abraham como mismo Josué nunca quitó de en medio de él. Yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. No tolerancia a aquello que rompe la comunión con la iglesia. Cero tolerancia. Toda el apoyo. Cuidado. David dijo, salva, oh Jehová, porque se han acabado los misericordiosos. No hay fieles. El problema era que hablaban mal contra su prójimo, que denostaban contra el rey, que no había en ellos armonía. Que no sea este el vínculo que en este tiempo rompa la fidelidad de la iglesia de Dios. Pasa a vosotros, hermanos.